infecciones de vías urinarias, su clasificación, epidemiología y tipos. Un favor, la persona que está exponiendo, prenda su cámara, por favor. Pues en el contenido vamos a tener, como comenté, la epidemiología, clasificación, las infecciones renales, vesicales, las prostáticas. Vamos a hablar también de la uretritis e de las vías genitourinarias. La siguiente. Bueno, de manera de introducción, tenemos que la infección de las vías urinarias va a ser un término que se va a aplicar a varios trastornos clínicos que van de la presencia asintomática de bacterias en la orina a una fuerte infección de riñón que puede tener una septicemia resultante. La siguiente. En cuanto a la epidemiología, en esta tablita podemos ver que se divide por edad y género. En menores de 1 año es más común en hombres. Esto por sus factores de riesgo que puede ser el prepucio o anomalías genitourinarias anatómicas. Posteriormente va aumentando. A la edad de unos 5 años ya viene siendo más prominente en mujeres. De 6 a 15 años igual será un aumento igual en mujeres. Pero de 16 a 35 años podemos ver que en las mujeres aumenta casi en un 20%, mientras que en los hombres disminuyó en un 0.5%. Esto se debe pues a cuestiones anatómicas como el tamaño de la uretra y en factores de riesgo en el caso pues del género femenino sería pues relaciones sexuales o uso de diafragma. De la edad de 33 a 65 años hay un aumento tanto en mujeres como en hombres. Y mayores de 65 años, igual vemos un aumento del 40% y del 35% en hombres. ¿La que sigue, por favor? Bueno, aquí es un resumen. Como había dicho antes, entre un 50 y 60% de las, ya sea asintomático o asintomático a lo largo de su vida. La mayor parte de las infecciones en niños menores, especialmente menores de 5 años, están relacionadas con anomalías congénitas como reflujo o obstrucción vesicoureteral. También la incidencia de bacteriuria va a ser más constante, habíamos dicho, en niños de 6 a 15 años. Y bueno, se estima que la prevalencia general en toda la vida en 14,000 por cada 100,000 personas hombres y 53,000 por cada 100,000 mujeres. La que sigue, por favor. Bueno, la clasificación de las infecciones de vías urinarias se pueden clasificar de acuerdo a la localización, evolución, la gravedad, si es complicada o no complicada, y el curso. Esto del curso es importante para ver si es una infección ya que es crónica o si es una infección que pueda como que tener el riesgo de volver a aparecer. Yo voy a hablar de las infecciones renales. Bueno, voy a hablar primero de la pielonefritis aguda. Esta se define como inflamación del riñón, la pelvis renal, y su diagnóstico suele ser por medios clínicos. Los pacientes con pielonefritis se presentan con escalofríos, dolor a la palpación,
en el ángulo costovertebral y fiebre. A menudo tienen síntomas acompañantes, como en las vías inferiores, como disuria, tenesmo vesical y polaquiuria. Eso que comentaste es la tríada de la pielonefritis. Escalofríos, fiebre y dolor a nivel renal o de la fosa lumbar. Esa es clásica pregunta, ¿sale? La tríada, escalofríos, fiebre y dolor lumbar. Gracias, doctor. En el análisis de sangre se va a ver que hay leucocitos, sedimentación eritrocitaria y concentraciones elevadas de proteína C. Las bacterias se van a cultivar. Esperen. Ese es en el análisis sanguíneo, y en el análisis de orina, pues va a haber presencia de leucocitos y eritrocitos, pues en la orina. Y pues las bacterias se tienen que cultivar a partir de la orina, y en este cultivo se va a obtener antes de dar el tratamiento con antibióticos. Casi siempre es E. coli, porque es el organismo causante más común, responsable del 80% de los casos. Y voy a hablar de pielonefritis enfisematosa también. Es una infección necrotizante caracterizada por la presencia de gas dentro del parénquima renal del tejido perinéfrico. El 80 al 90% de los pacientes tienen diabetes. El resto de los casos está relacionado con obstrucción de vías urinarias, con cálculos o necrosis papilar. Y los pacientes se presentan con fiebre, dolor en la fosa renal y vómito que normalmente no responde a tratamiento inicial con antibióticos parenterales. Y en algunos casos pueden tener neumaturia. De hecho, ese es el síntoma clásico de estos pacientes, la neumaturia, que cuando orinan, sale con gas. Sí les dicen los pacientes, estoy orinando, doctor, y aviento gas a través de la orina cuando orino, ¿sale? Sí. Ajá. Bueno, las bacterias que se cultivan con mayor frecuencia en la orina es E. coli y Klebsiella pneumoniae. Y pues el diagnóstico suele ser radiológico. Esta es una tomografía. Ahorita voy a enseñar la radiografía de abdomen. Aquí se puede ver que hay densidad de aire en el riñón derecho y pues está comprimiendo las estructuras vecinas. Y esta es la radiografía. Y la flecha es el área que está dañada. El nivel aéreo es la flecha donde indica. Si se dan cuenta, ahí se ve la silueta renal, perfecto, y vean cómo alrededor de la silueta renal hay gas. Entonces la está delimitando. Así es. Y pues el tratamiento es pues el control inmediato de la glucosa en sangre, alivio de la obstrucción urinaria, reanimación con líquidos y pues antibióticos parenterales. También se ha demostrado que el drenado percutáneo es útil para acelerar la resolución e infección y pues reducir al máximo la morbilidad y mortalidad de la infección. Y pues en algunos casos se requiere nefrectomía. ¿De qué va a depender del tratamiento? Hay una clasificación que nos habla de en dónde está el gas. Si el gas solamente se encuentra en los colectores, ¿vas a comentarlo eso o no? No. No te preocupes. Si es una pielonefritis clase 1, que solamente está en los colectores, un poco de aire, se puede dejar sin tratamiento, puro antibiótico, y lo más importante es el control de la glucosa y el antibiótico de amplio espectro. Y ven que ya el aire está en todo el sistema colector, se puede poner de manera endoscópica un catéter JJ para drenar. Si ven que ya está demasiado amplio o se está yendo a la grasa perirenal, se puede hacer un drenaje percutáneo. O si ven que ya está totalmente destruido, como en la tomografía que enseñaste, que prácticamente el 95% del riñón es aire, pues ese riñón no funciona y hay que quitarlo, ¿sale? Algo que es bien importante, esto es una enfermedad
muy grave, en la cual la gran mayoría de los pacientes requiere internamiento para antibiótico intravenoso y que si no se controla adecuadamente puede generar sepsis de origen urinario o choque séptico. Son pacientes que se pueden morir de esto, ¿no? Entonces, solamente cosas importantes. A pesar de que es una enfermedad que produce gas, ustedes pensarían que tuviera otro tipo de bacterias. De hecho, es muy común que los médicos generales o los médicos que no están asociados a esto indiquen tratamiento con metronidazol, pensando que son bacterias productoras de aire otro tipo, pero no, es la E. coli que tiene la capacidad de degradar el azúcar o la glucosa que está saliendo a nivel de los sistemas colectores y que produce gas, digamos, esta degradación del azúcar. ¿A partir de qué valor de glucosa sérica se empieza a arrojar glucosa por la orina? Ahora sí te agarré. Arriba de 180, creo, ¿no? Así es. 200. Exactamente, 180. De hecho, es un mecanismo de regulación del cuerpo. Entonces, cuando el paciente está por arriba de 180 miligramos por decilitro en sangre, el riñón empieza a arrojar glucosa por la orina. Entonces, algo que es bien importante que vemos nosotros mucho como urólogos es que las infecciones recurrentes de vías urinarias se dan porque no hay un buen control glucémico. Entonces, ustedes le podrán dar el mejor antibiótico, le podrán hacer una colocación de nefrostomía, colocación de catéter JJ, el antibiótico más caro, pero si no controlan el azúcar, jamás en la vida van a poder controlar esta infección, ¿sale? Acuérdense que ustedes son médicos y tienen que ver todos los factores alrededor de lo que está generando la enfermedad. No nada más decir, es una infección, tomen ese antibiótico. No, tienen que ver todo el aspecto, ¿va? Entonces, prácticamente es esto la pielonefritis enfisемatosa. Sí. Sigan. Y ahorita voy a hablar de la pielonefritis crónica. Es el resultado de una infección repetida que lleva a la cicatrización, atrofia del riñón y posterior a una insuficiencia renal. Muchos individuos con pielonefritis crónica no presentan síntomas, pero pueden llegar a tener UTIs recurrentes y es por eso que el diagnóstico puede ser radiológico o patológico en vez de una presentación clínica. De hecho, este es un término que hicieron los radiólogos, ¿sale? Prácticamente, porque clínicamente como tal no hay una pielonefritis crónica, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en lugar de que en un ultrasonido se ve el riñón con los bordes regulares bonitos, se ve como si tuviera lóbulos, como lobulado el riñón. ¿Y qué es lo por qué genera esos lóbulos? Pues hagan de cuenta que tuvo muchas pielonefritis o muchas infecciones y cada una de esas pielonefritis generan cicatrización y cicatrización y cicatrización. Entonces, digamos que es un riñón lleno de cicatrices, ¿va? Y normalmente son pacientes que tuvieron o manipulación de la vía urinaria o infecciones de vías urinarias, ¿vale? Y obviamente cada cicatriz es pérdida de nefronas de la unidad funcional renal. Entonces, si es muchas cicatrices, pues obviamente el riñón ya no va a tener la misma funcionalidad. ¿Y qué va a generar? Pues insuficiencia renal crónica, ¿va? Así es. No necesariamente como pones ahí, puede ser que los exámenes de orina estén normales, los cultivos sean normales, inclusive la creatinina puede ser normal si todavía es una pielonefritis que no ha avanzado tanto. ¿Va? Sí. Sí, Ajá, igual en los pacientes el análisis de orina puede mostrar con leucocitos o proteinuria, pero también es, como dice usted, muy probable que resulte normal. Las concentraciones de creatinina sérica nos van a revelar la gravedad del trastorno renal y los urocultivos solo van a estar positivos cuando haya una infección activa. Y pues para el tratamiento de la pielonefritis crónica está un poco limitado porque pues el daño renal ya es un padecimiento irreversible, pero podemos, para empezar, eliminar las UTIs recurrentes, identificar y corregir cualquier problema urinario anatómico funcional y a largo plazo tratamiento con antibióticos profilácticos para limitar las UTIs recurrentes y la cicatrización renal. Y pues en raros casos se tiene que retirar el riñón. Ok, eso de los antibióticos profilácticos
solamente en caso de que realmente sea sintomática las infecciones, porque acuérdense que existe bacteriuria asintomática, que no se debe de tratar como tal. Únicamente en los casos de embarazadas, las embarazadas sí hay que tratar la bacteriuria asintomática, y en los niños, ¿va? Y también en los pacientes que son inmunocomprometidos, que no están bien controlados, pacientes diabéticos, pacientes VIH positivos, ¿vale? El resto de esos pacientes no es necesario dar un tratamiento profiláctico si no tienen síntomas o no tienen fiebre, ¿vale? Ok, gracias. Y pues el último tema del que voy a hablar son abscesos renales. Pues son el resultado de una fuerte infección que va a llevar a una licuefacción del tejido renal. Toda esta área queda secuestrada más adelante formando un absceso que puede romperse en el espacio perinéfrico formando un absceso perinéfrico como el de la imagen de la izquierda. Y cuando el absceso se extiende más allá de la fascia de Gerota, forma un absceso paranéfrico. Acuérdense de eso, que creo que fue una pregunta de su examen anterior. La fascia de Gerota es el recubrimiento natural del riñón. Entonces, cuando hay un tumor, cuando hay un absceso, cuando hay una colección, cuando hay fuga de orina, cuando hay un trauma, cualquier cosa, la Gerota contiene ahí todo, ¿vale? Entonces, tenemos tiempo suficiente para que un absceso o cualquier patología se mantenga en el riñón y que no se extienda por allá. Entonces, acuérdense, hay dos tipos de grasa, que es la pararrenal y la perirrenal, ¿sale? La perirrenal es la que está cercana al riñón y la pararrenal es la que está por fuera de la Gerota, ¿sale? Y lo que funciona en estas grasas es como de amortiguador, es como el hule espuma que ponen en las cosas frágiles, ¿sale? Entonces, esta Gerota lo que hace es detenerlo para que no permita que avance más allá, ¿va? Bueno, y en presentación tenemos que la presentación más común es en los pacientes es fiebre, dolor en fosa renal o en abdomen, escalofríos y disuria. Aunque muchos de los síntomas duran más de 2 semanas y en ocasiones es posible palpar una masa en el flanco pues, en algunos pacientes. Y bueno, por lo general en análisis de orina hay leucocitos. Y para el tratamiento se debe incluir los antibióticos apropiados para el absceso, que a veces es difícil identificarlos. Es por eso que se utiliza un tratamiento empírico con antibióticos de amplio espectro, como ampicilina o vancomicina junto a un aminoglucósido. Y pues si el paciente no responde a las 48 horas de iniciado el tratamiento, se inicia un drenado percutáneo. El tratamiento ideal es la cefalosporina asociada a un aminoglucósido. Pero acuérdense que es un absceso en cualquier parte del cuerpo. Un absceso ya es una colección de líquido purulento o de células inflamatorias, las cuales por sí solas no van a drenarse, ¿vale? Hay una patología antes de un absceso renal que se llama nefronía, que es solamente un segmento del riñón empieza a tener un proceso inflamatorio muy severo. Cuando son nefronía, ahí todavía se puede dar tratamiento antibiótico únicamente y puede revertirse. Pero cuando ya hay un absceso como tal, o se drena abierto o se drena percutáneo, o si es lo suficientemente grande, se quita el riñón, ¿vale? Normalmente estos abscesos, el clásico paciente es el paciente diabético. Y acuérdense que el paciente diabético es anérgico, no se presenta como cualquiera de nosotros que puede tener fiebre con un problema de la garganta o algo, sino que son pacientes que, pues sí, me siento más o menos bien, doctor, ha estado cansado los últimos días, como que es muy poco preciso en los síntomas. O sea, no es un paciente que te llega con fiebre, con dolor, con escalofríos, o si ya llega así es porque ya está bastante avanzado. Entonces, tienen que sospecharlo en pacientes diabéticos o inmunocomprometidos que han tenido dolor o que han tenido escalofríos o fiebre, ¿sale? Entonces, el tratamiento puede ser una cefalosporina de tercera generación asociado a un aminoglucósido o un carbapenémico, ¿sale? Estos son pacientes que no pueden tratar con ampicilina porque la ampicilina, pues obviamente es un antibiótico
pues tranquilón y necesitan ustedes irse a un antibiótico más fuerte. Y siempre ajustarlo al urocultivo que se le tome al paciente a su llegada. Gracias. Bueno, también tenemos lo que es la pielonefritis antogranulomatosa, que va a ser forma de infección bacteriana crónica del riñón. El riñón afectado se va a mostrar pues hidronefrótico y también obstruido. Va a ser lo que es una sustitución del parénquima renal por tejido granulomatoso. La mayoría de los casos se va a presentar de manera unilateral, va a haber inflamación y necrosis que van a obliterar el parénquima renal y se van a encontrar presentes células antomatosas, que pues son células que se van a encontrar, vamos a ver en la imagen de la derecha, pues se ve como flechas rojas que dice células antogranulomatosas. Podemos ver cálices dilatados y un cálculo también se muestra porque pues es común que en estos pacientes aproximadamente el 35% tienen antecedentes de urolitiasis. También pues los pacientes con esta pielonefritis suelen presentarse con dolor en la fosa renal, fiebre, escalofríos y una bacteriuria persistente. En la exploración física se va a poder palpar una masa en el flanco y por lo general los análisis de orina van a mostrar pues leucocitos y proteínas y aproximadamente el 50% de los pacientes van a presentar una disfunción hepática. La que sigue, por favor. La siguiente. También tenemos por otro lado la pionefrosis, que pues esta alude a una infección bacteriana, igual de un riñón hidronefrótico. Pausa. Regresamos a la siguiente, a la anterior, por favor. Regrésate tantito. Ponemos la anterior, por favor. Güey, es que como que no me responde mi... no. Creo que en la parte de abajo puedes cambiarle. No. Ok. Listo. Bueno, de esta imagen, una imagen característica en la tomografía es esta imagen como de huellita de oso que vemos ahí en la parte lateral derecha, que si tenemos mucha imaginación pareciera como la huellita de un oso. Básicamente es más frecuente en mujeres, siempre está asociada generalmente a una obstrucción por un cálculo en la vía urinaria y son pacientes que tienen diabetes mellitus descontrolada. Entonces, aquí lo importante es que hay unos datos de gravedad que a nosotros en la práctica clínica pues nos alertan de que el paciente se puede descompensar, como son la trombocitopenia, el descontrol metabólico, la alteración del estado de alerta, y estos son factores pronósticos que a nosotros nos orientan para ver la evolución del paciente, y el tratamiento pues es la nefrectomía. Son procedimientos muy, muy complejos. ¿Y sabes por qué tiene esta imagen característica, así como, o por qué se le llama pielonefritis granulomatosa? Es por la acumulación puede ser por la acumulación de lípidos porque se presenta. ¿La qué? ¿La acumulación de qué? De lípidos que se acumulan en los distritos.
¿Sí, la siguiente? Va, perfecto, le seguimos. Haciendo. No sé si Como comentaba, pues la pionefrosis pues va a ser igual una infección bacteriana. Se va a presentar también el riñón hidronefrótico y obstruido. Esta pues va a llevar a una destrucción supurante del parénquima renal y también una posible pérdida de la función del riñón. Esta pues rápidamente va a causar una septicemia. Es por lo que los pacientes por lo general van a llegar pues en un estado literal muy enfermos, con fiebre elevada, escalofríos, dolor en la fosa renal, y en la imagen de la derecha podemos ver una ecografía que pues va a mostrar la cantidad de líquido de desechos, dice, y pues por lo mismo de la pionefrosis, pues se va a mostrar de esta forma. ¿Qué sigue? A ver, nada más regrésate tantito a la pionefrosis. La pionefrosis es lo que comentas, o sea, que el riñón está obstruido y ya en lugar de que tuviera ahí presencia de orina, tiene la presencia de pus. Entonces, si se dan cuenta en la ecografía, en el ultrasonido que lo están viendo ahí, lo que se ve más negro es la presencia de orina. Y lo que señala la flecha ya es un acúmulo de seguramente pus o de material purulento que está empezando a abarcar pues todas las cavidades renales, ¿sale? Entonces estos pacientes prácticamente pues todo el parénquima renal lo tienen perdido, lo tienen licuado y está formándose pus. Entonces obviamente es como si fuera la presencia, como hace rato hablamos del absceso renal, esto es como que un absceso interno de los colectores o adentro del sistema colector. Y van a tener pues obviamente los mismos síntomas como si tuvieran un absceso renal. Para que se dé la pionefrosis, forzosamente debe haber una obstrucción, ya sea por cálculo o ya sea por alguna obstrucción externa. ¿Va? Vamos a empezar con la infección vesical en los 10 minutos que nos quedan. Tenemos lo que es la cistitis aguda, que va a ser, pues va a ser así la infección de las vías urinarias inferiores y sobre todo pues va a ser más que nada presente en mujeres y va a haber un modo primario de infección de una forma ascendente que puede ser a partir de la flora periuretral o vaginal, fecal o también puede ser una combinación de ellas. El diagnóstico pues va a ser por medios clínicos, se va a requerir urocultivo para confirmarlo, identificar el microorganismo causante, pero pues también si la imagen clínica y el análisis de orina muestra pues este diagnóstico, ya no va a ser necesario el urocultivo. Tenemos que el E. coli va a ser la causa pues más frecuente de la mayoría de la cistitis aguda. Los síntomas van a ser disuria, tenesmo vesical y polaquiuria, pero también puede haber comunes como el dolor suprapúbico, hematuria y una orina turbia o fétida. Los síntomas sistémicos como la fiebre van a ser poco comunes. La siguiente, por favor. Si se presenta una cistitis recurrente, pues puede ser causada por la persistencia bacteriana o también puede ser una reinfección con otro microorganismo. Aquí va a ser importante identificar pues la causa recurrente porque el tratamiento va a depender de esto, porque si es una persistencia bacteriana se le va a dar un tratamiento y si la persona pues está presentando una reinfección con otro tipo de microorganismos pues se va a buscar pues el tratamiento a este nuevo. La eliminación de la fuente infectada suele ser curativa y mientras que el tratamiento preventivo resulta efectivo en tratamiento de la reinfección. Por eso sí es importante aquí
muchas veces dar profilácticos para pues que no se presente este paciente. Y bueno, la siguiente también es la malacoplaquia. Esta es una enfermedad inflamatoria y es muy poco común. Cuando se da en la vejiga podemos ver células de von Hansen, que son placas con nódulos con histocitos grandes, o cuerpos de Goodman, como se ve en la imagen inferior derecha, que estos son cuerpos de inclusión. Normalmente afecta más a mujeres y a pacientes con enfermedad crónica o inmunodepresión. Cuando se da en la vejiga, los síntomas principales son poliaquiuria y tenesmo. Cuando se da en el riñón o en el uréter, tenemos dolor en la fosa renal, fiebre, y en ambos riñones normalmente son signos o síntomas de anemia o insuficiencia renal. La que sigue, por favor. Y bueno, estas ya son las infecciones prostáticas. Oigan, pausa, ¿y qué tratamiento le dan a la cistitis? Bueno, en el caso de la malacoplaquia, yo leí que se trataba con fluoroquinolona. Ok. ¿Pero qué fluoroquinolona? Es ¿Cuánto tiempo? levofloxacino, ciprofloxacino. Y de la cistitis. ¿Sí? Disculpe, es que el equipo A la siguiente nos tocó tratamiento y A la diagnóstico. Ah, ok, perfecto. Está bien, entonces lo vamos a ver más adelante. Y bueno, comenzando con las infecciones prostáticas, tenemos la prostatitis bacteriana aguda. Esta, como se puede ver en la imagen, va a ser un resultado de una infección ureteral ascendente, o ya sea por el reflujo de la orina de la vejiga infectada hacia los conductos prostáticos. Normalmente es causada por E. coli, aunque también la pueden causar bacterias gram negativas como Proteus, Klebsiella, Enterobacter y Pseudomonas. Es más común en hombres adultos y pues a grandes rasgos para el diagnóstico pues podemos observar leucocitos dentro y alrededor de los acinos. Los síntomas principales podemos ver edema e hiperemia del estómago prostático. Como se puede ver en la imagen, se ve inflamado. Obviamente si esta inflamación se prolonga nos puede causar necrosis o abscesos. Y la prostatitis bacteriana aguda se caracteriza por ser de inicio abrupto, de síntomas constitucionales como fiebre, artrialgias, escalofrío. Y bueno, esta inflamación, si se prolonga, igual nos puede causar retención urinaria. En cambio, en la prostatitis crónica, el inicio pues va a ser más insidioso. Y como es crónica, pues es recurrente y recidivante. Eso quiere decir que la infección va a persistir a pesar del tratamiento que le demos con antibióticos. Y aunque la exploración rectal aquí decía que podía ser normal y los antígenos prostáticos igual podían estar elevados, los síntomas principales pues van a ser disuria, tenesmo, poliaquiuria, nocturia y lumbalgia. La que sigue, por favor. Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Sí. Sí, dime. Es sobre la malacoplaquia. Es Ajá. que por las cosas que mencionó mi compañera, me parece que es como que un poco ambiguo. O sea, nosotros cómo podemos pensar en ella, porque pues creo que es rara. O sea, ¿cuándo pensamos en que puede tener un paciente malacoplaquia? De hecho, o sea, solamente cuando la vemos histológicamente en las células. No, de hecho nosotros la vemos o sea, el clásico paciente que tienes que sospechar es la paciente que está con infecciones recurrentes, que le das tratamiento antibiótico y no responde, y regresa, y regresa, y regresa. Y en estos pacientes una de las indicaciones es entrar con una cámara y revisar el conducto. En el momento de revisarlo, el conducto se ve como si fuera una
una capa blanquecina sobre la mucosa de la vejiga, ¿sale? Eso asociado a pequeñas como células inflamatorias que se observan ahí. Ahí es en donde se toma la biopsia y es cuando sale la malacoplaquia. Pero eso lo tienes que sospechar en pacientes que tienen infecciones urinarias de repetición o que no responden al tratamiento habitual que tú les puedes dar para la infección. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a continuar la clase después. Vamos a ver si podemos hacer otra clase nocturna para que podamos actualizar esto y tomemos en cuenta ya lo de la prostatitis ya de manera más formal. ¿Vale? Sí, doctor. Muchas gracias. Bueno, cuídense, que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, bye. No.